del deber de actuar de buena fe, como a consagraciones específicas. Allá por el final de la clase yo les comenté los artículos. Y un punto importante que mencionamos es que la ley de relaciones de consumo califica la buena fe como una obligación, ¿sí? E incluso la califica de tal en periodo precontractual, que es algo que constituye una diferencia en lo que tiene que ver con el régimen general de la responsabilidad civil del Código Civil, que ustedes ya estudiaron, que recordarán que en materia de responsabilidad precontractual hay toda una discusión en cuanto a la naturaleza jurídica de la buena fe, ¿sí? Si se trata de un deber o de una obligación, y bueno, todas las construcciones teóricas que ustedes ya conocen porque ya las tratamos en el curso. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a otro posible hecho dañoso, y luego, ¿sí? Una vez que veamos todos, vamos a ver las posibles consecuencias jurídicas. Me pareció que era la manera más sistemática de que lo pudieran entender. En paralelo a este sistema de daños por incumplimiento a la obligación de actuar de buena fe e informar, nos encontramos con los daños por incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, ¿sí? Las obligaciones propiamente dichas que emergen de la relación contractual. ¿Por qué? Porque el acto de consumo, como ya saben, produce una relación jurídica de tipo contractual entre el proveedor y el consumidor, ¿sí? Por el cual este último adquiere productos o servicios como consumidor final. Ahí vemos cómo se integran todos los conceptos que vimos en la clase anterior. Y esta contratación se lleva a cabo primordialmente mediante los contratos de adhesión, sería como el instrumento por excelencia para el perfeccionamiento de la relación de consumo, aunque no el único, ¿sí? Pero es importante tener esto presente, como también lo hablamos en la clase pasada, que una parte considerable de las contrataciones de consumo se llevan a cabo mediante contratos de adhesión. Entonces, de verificarse el hecho dañoso dado por el incumplimiento del proveedor de la prestación a su cargo, ¿sí? Como consecuencia de esa relación de consumo, el entregar el producto, el proveer el servicio, el consumidor, que en esta relación jurídica es un acreedor, va a disponer de un conjunto de remedios para satisfacer su interés, que son los que prevé la ley 17.250. Este incumplimiento se conceptualiza del mismo modo que ustedes ya conocen, ¿sí? Supone la no ejecución de la prestación debida o comprometida por parte del proveedor frente al consumidor. Y este incumplimiento puede representar o manifestarse en varias dimensiones. Por ejemplo, una no prestación absoluta, si por ejemplo el producto no se entrega, pero también puede manifestarse en una prestación defectuosa, ¿sí? O un cumplimiento defectuoso o un cumplimiento inexacto, tanto en el caso de productos como en el caso de servicios. Y el fundamento normativo de esto que estamos tratando lo encontramos en el artículo 33 de la ley. ¿Alguien se anima a leerlo? Yo la tengo acá, profe. ¿La tiene ahí? Sí. Bueno, adelante. El artículo 37 que habla de prescripción y caducidad. No, 33. Ah, perdón, me entendí mal. Ok. Artículo 33. El incumplimiento por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual. Perdón, ese es el 32. Ese es el 32 que refiere al, sí. al incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe, artículo 32. Régimen Mejor general. me pongo los lentes. Está bien. No hay problema. Artículo 33.
El incumplimiento del proveedor de cualquier obligación a su cargo, salvo que mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor a su libre elección a: literal A, exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible. Literal B, aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente. Literal C, resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado monetariamente actualizado o rescindir el mismo según corresponda. En cualquiera de las opciones, el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios compensatorios o moratorios según corresponda. Bueno, bárbaro. Más allá de que ahora en un momento posterior de la clase vamos a entrar específicamente en estos remedios, no los vamos a ver ahora, vean cómo el artículo 33 regula este hecho dañoso en concreto, ¿sí? El incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor como consecuencia de las prestaciones asumidas en el marco de la relación de consumo. Y como estamos hablando de una hipótesis de incumplimiento obligacional, una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer y un punto que tenemos que analizar es cómo se verifica ese incumplimiento. Y concretamente, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se requiere la constitución en mora del proveedor o no? Traten de pensarlo aplicando los conceptos generales que ustedes ya conocen, pero también todo este espíritu proteccionista de la ley 17250 y los aspectos generales que vimos la clase pasada. Los escucho, ¿qué les parece? ¿Y Analía? Bueno, me parece que justamente pensando en el aspecto proteccionista que tiene esta ley, como que el no cumplimiento ya de por sí, o sea, le daría al consumidor la posibilidad de reclamarlo sin tener que hacerlo caer en mora. Bueno, bien, ¿alguien más? Por las caras veo que en su mayoría coinciden. Bueno, esa es precisamente la posición mayoritaria, es una posición que beneficia al consumidor, si una posición más proteccionista, es concretamente la postura del profesor Mariño, los que leyeron el tratado seguramente la habrán podido estudiar. Y básicamente lo que él expresa es que el incumplimiento de las obligaciones del proveedor se configuraría en todo caso mediante la exigibilidad no seguida del cumplimiento, sin necesidad de constituir en mora al proveedor para promover ninguno de los remedios previstos por la ley 17250 para el caso de incumplimiento temporal. ¿Sí? Recuerden, como dato general de repaso, que la mora la apreciamos en el caso del incumplimiento temporal. Sí, acá es como, es el momento en que ustedes trasladan todo lo que ya aprendieron a este régimen particular. Hasta acá, en principio, con el artículo 33, sin perjuicio de que más adelante vamos a ver los remedios en concreto. Y si pasamos al artículo 34, nos vamos quizás al ítem que nos va a exigir hacer un desarrollo más pormenorizado, que es la disposición que regula en forma primordial los daños causados en virtud de productos y o servicios defectuosos. ¿Sí? Esta regulación la encontramos primordialmente en el artículo 34, artículo 35 y bueno, el artículo 36 es algo como más general. Como les decía, el régimen jurídico de daños causados en virtud de productos y servicios defectuosos es un régimen especial propio de la ley 17250. ¿Alguien se anima a ayudar con la lectura del artículo 34? Lo leo, profesora. Bueno. Si el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un daño al consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen dispuesto en el Código Civil. El comerciante o distribuidor solo responderá cuando el importador y fabricante no pudieran ser identificados.
De la misma forma, serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales. Bien. El fundamento de esta responsabilidad puede encontrarse, según la doctrina, en aquello que ustedes ya habían estudiado, recuerdan, del concepto de riesgo-peligro, ¿sí? Que tiene que ver con que quien crea un riesgo para la sociedad tiene que indemnizar el daño causado a terceros como consecuencia de la introducción de determinado riesgo. Esto nos lleva a que inicialmente, y salvo en el caso del artículo 35, que ahora lo vamos a mencionar, que prevé los dos supuestos, estamos ante una responsabilidad de qué tipo en lo que respecta al factor de atribución. Si nosotros hablamos de un factor de atribución basado en el riesgo, estamos ante una responsabilidad de qué tipo. Objetiva. Bien, muy bien, estamos haciendo referencia a una responsabilidad tipo objetiva. Y cuando la norma alude a el vicio o riesgo de la cosa, básicamente está haciendo alusión a lo que tiene que ver con el defecto del producto, sin perjuicio que nuestra norma, ¿sí? Nuestra ley 17250, no nos da un concepto normativo, no nos da una definición estipulativa de lo que es un producto defectuoso. ¿Sí? El artículo 5 nos explica qué es un producto y nos explica también qué es un servicio. Y este régimen de los defectos se aplica tanto a los productos como a los servicios, pero en ningún momento nos da una definición de qué se entiende normativamente por un producto defectuoso o un servicio defectuoso. Entonces, para eso nos tenemos que remitir a las consideraciones doctrinarias que se presentan en la materia. Y acá nos encontramos, en primer lugar, con la posición del profesor Gamarra, que indica que el producto defectuoso, o el servicio defectuoso, pero en una definición más orientada al producto, es aquel producto que utilizado en forma racional causa daños al consumidor o usuario. Dora Zafir, por su parte, nos dice que cuando hablamos de un producto defectuoso, hacemos alusión a una deficiencia, ¿sí? Que lo torna potencialmente dañoso, no obstante su uso o consumo adecuado, ¿sí? No obstante lo usemos bien, lo usemos adecuadamente, lo usemos como corresponde, ese producto va a tener una deficiencia que lo torna potencialmente dañoso. Y este género de producto defectuoso, más allá de la definición doctrinaria que utilicemos, que en realidad son todas más o menos coincidentes, puede manifestarse en diferentes variantes. En primer lugar, defectos de diseño. Segundo, defectos de fabricación, defectos de construcción, defectos de conservación, y también tenemos un defecto bien importante que se va a solapar con o superponer más bien con el punto 1 que ya vimos, que tiene que ver con los defectos de información, en cuyo caso la hipótesis que estemos tratando, según cómo se presente, podría también subsumirse dentro del régimen del incumplimiento del deber de informar. Sería como un doble supuesto. Entonces ahora lo que les propongo es ir analizando más en detalle y sin perjuicio de alguna duda que ustedes tengan, por ser el más, digamos, quizás relevante a nivel casuístico, lo que tiene que ver con el defecto de información. Porque puede suceder que un producto se encuentre diseñado en forma correcta y fabricado sin desperfectos y conservado también en perfectas condiciones, pero que aún así padezca o manifieste un defecto a nivel de lo que es la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente que el proveedor no provea toda la información relativa al funcionamiento de ese producto, a la provisión de ese servicio, e incluso a la prevención de los daños que ese consumidor pudiera experimentar al servirse del producto. Y entonces, si el daño
se encuentra causalmente conectado a lo que tiene que ver como con este defecto de información, entonces estaríamos en el régimen del artículo 34. Sí, Valeria. El profesor hace muchas clases atrás nos contó que estaba en un caso de un medicamento que provocó una persona que se había quemado, no sé si se acuerdan. Lo conozco porque yo lo hemos hablado fuera de lo que es clase, como unas quemaduras internas, no conozco mucho detalle. Y él lo que nos contó es que se basaba en que otro medicamento el mismo medicamento de otro laboratorio en las indicaciones decía que podía provocar como el efecto de la quemadura. No me acuerdo bien, capaz que alguien se acuerda. Pero en el caso de su cliente, en el prospecto no decía eso. O sea, es la misma droga, dice todo, pero eso no lo dice. Entonces ahí se basaba en que había falta de información. No me acuerdo bien, pero era por ahí el caso. Sí, era básicamente eso, sí. Bueno, obviamente, más allá de que no vamos a entrar en detalle con esto, es un punto que siempre se va a reducir a una cuestión probatoria, bueno, los medios de prueba, demás que se utilicen para llegar a la conclusión que dice Valeria, pero está bueno el caso para dar pie a lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver en cómo se tiene que materializar la información, ¿sí? Cómo se tienen que materializar este deber de informar precisamente para que en el caso de que ocurran daños no puedan ser imputables a un defecto de información. Y en primer lugar tenemos en forma clara y evidente las instrucciones de uso, ¿sí? Quizás lo vemos en forma primordial en los medicamentos, pero bueno, es algo que tiene que ver básicamente con cualquier producto. Y bueno, apuntan a determinar cómo se utiliza determinado producto. Y las mismas tienen que revestir algunas características puntuales y específicas para que precisamente se logre el espíritu proteccionista o tuitivo de esta ley 17.250. Tienen que ser visibles, ¿sí? Tanto en lo que respecta al tamaño como el estilo de letra, ¿sí? Tienen que tener un tamaño y estilo adecuado y comprensibles, pero además tienen que ser correctas, ¿sí? Es algo que parece obvio, pero no lo es. Además de ser visibles y poder ser comprensibles, tienen que ser correctas. ¿Qué quiere decir esto? Contener información correcta sobre cómo se utiliza el producto, en el caso de que sea un producto que deba administrarse mediante dosis, cómo deben ser esas dosis, la modalidad de empleo del producto, entre otras cuestiones. Y a su vez, tienen que ser suficientes, ¿sí? Es decir, contener la total información, la totalidad de la información necesaria para el correcto empleo o utilización del producto por parte del consumidor. Sí, Bruno. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, vio que una obligación que tienen los proveedores es que básicamente tenga la letra clara en el paquete de lo que es un producto y todo, pero también tiene que tener el idioma? Pero si yo compro algo extranjero, de otro, por ejemplo de Europa, que hablan otro idioma nada que ver, entonces, ¿qué pasaría la obligación? O sea, ¿no sería una responsabilidad mía nomás? Porque yo estoy arriesgándome a que, bueno, no entiendo el idioma porque es de otro lugar. Por ejemplo, capaz compro algo de China y capaz que en ese país, en Asia, lo traducen de cierta forma. Bueno, eso es una buena pregunta. Si nosotros vamos a la ley, vamos al artículo 6, la ley dice que son derechos básicos del consumidor la información suficiente, clara y veraz en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse otros idiomas. Con lo cual, teóricamente y prácticamente, más allá de que es cierto que no todos los supuestos es así, debería ejercerse cierto grado de contralor por todos los actores que tienen que ver con el sistema de relaciones de consumo en cuanto a que a la hora de introducirse esos productos al mercado nacional y ponerse en circulación, estas instrucciones también vengan en idioma español.
Quizás, obviamente, como todo, no siempre se cumple lo que dice la ley, pero por ejemplo en el caso de los medicamentos vieron que vienen en varios idiomas y con buena parte de los productos también. Y obviamente un incumplimiento en este sentido también podría ser objeto de una denuncia, ¿no?, de la Unidad de Defensa del Consumidor y podría desencadenar la aplicación de bueno, las medidas de fiscalización que la normativa vigente le atribuye. Valeria. En este caso, por ejemplo, sería fácilmente imputable al proveedor el daño causado por el producto. O sea, como que a favor, lamentable, la persona que sufrió un daño, pero en caso de que no haya una etiqueta, lo que yo vi es que le pegan etiquetas, que es lo que debería hacer, sobre la etiqueta que está en otro idioma, los caramelos, esas cosas que son como comestibles, las galletitas. Pero lo que yo vi, que claro, que hay productos, por ejemplo, que no entran de manera legal al país, ¿no? Todo, justo ahora se hablaba de la pasta de diente que uno compra en la feria, el café, bueno, todo eso sí, quedamos expuestos a la hora de que algo de eso nos intoxique, porque no tenemos contra quién ir, porque el proveedor no existe, no sé, denunciaríamos cómo se hace. Bueno, ahora después vamos a ver quién responde de qué, cuando alguien puede ser identificado y cuando el otro no. Eso lo vamos a dejar para un momento posterior, pero desde ya es importante tener presente que la ley lo que pretende hacer es solucionar esa situación, es decir, que el consumidor no se encuentre en esa hipótesis de, bueno, no sé de dónde salió esto, no tengo nadie ante quien digamos, ejercer mis derechos, no. Da un elenco amplio de legitimados pasivos precisamente para colmar todas estas posibles situaciones que se pueden presentar. ¿Sí, Analia? Sí, yo ahora pensando en los ejemplos que decían, por ejemplo, compré hace un tiempo una mesa en una casa que es muy conocida y que vende mucho, y me la enviaron a Catacuarembó y el manual estaba en chino y tal, yo tenía que seguir por inducción de los dibujos que veía, ¿no? Ahí está clarísimo, o sea, ahora me pongo a pensar que claro, la ley hay que usarla y hacerla valer. En eso lo tuve que sacar por inducción, o me salía o no, porque no, en chino imposible, ni siquiera en inglés. Bueno, es básicamente, podría tratarse de una hipótesis en la que la instrucción está dada quizás mediante, digamos, imágenes descriptivas, pero bueno, falta el texto, ¿no? Porque la ley precisamente dice en idioma español y las imágenes no son en idioma español, las imágenes son imágenes. Entonces, bueno, ahí como que sería una hipótesis de instrucción incompleta. Okay. Bien, buenísimo todos los aportes. Bueno, y a un lado de las instrucciones de uso, tenemos el tema de las advertencias, ¿sí? En tanto las instrucciones de usos tienen que ver con todos los productos susceptibles de utilizarse de determinado modo en específico, las advertencias se vinculan mayormente a aquellos productos que intrínsecamente pueden contener un riesgo de daños en su utilización. Y esos riesgos, por supuesto, deben ser informados a quien pretende utilizar ese determinado producto. Obviamente, digamos, esto no se trata de excluir completamente de la sociedad los productos potencialmente riesgosos, porque en un análisis costo-beneficio puede ser potencialmente, desde el punto de vista social, más beneficioso que dañino la utilización de un producto potencialmente riesgoso. Lo que sucede es que si no se cuenta con un sistema de información adecuada y precisa sobre los riesgos de daños que estos productos pueden conllevar y los mismos se producen, estaríamos sin dudas ante una hipótesis de responsabilidad del proveedor vinculada a daños por defectos de información. Estas advertencias, y diría que aún más que las instrucciones de uso, deben captar la atención del consumidor con respecto a cuál es el riesgo que pretenden advertir y transmitir en forma, de nuevo, clara, visible, inmediatamente identificable, el potencial riesgo
que proyecta el producto sobre el consumidor. Y esto, en muchos casos, se asocia a la utilización de símbolos universalmente aceptados, intensidad de colores, demás. ¿Sí? Todo ese esquema de simbología vinculada a los productos peligrosos o a las distintas advertencias tiene que ver precisamente con esto y con la finalidad de evitar la producción de este evento dañoso, ¿sí? La producción de daños por defectos de información. Valentina, ¿querías hacer un aporte? Ahí. No, lo que iba a decir era eso de los símbolos, pero se me vino a la cabeza, después dijo de símbolos riesgosos, también es lo que tienen los camiones, por ejemplo, que trasladan nafta y demás, que tienen mucha simbología. Calavera. Pero lo que se me ocurrió fue los pegotines esos nuevos que salen en las galletitas. Digo, Sí. exceso de grasa y demás, ¿puede ser? Sí. Bueno, ahí, digamos, está bueno porque es un tema que es bastante reciente. Si se quiere, forma parte de toda una evolución que se está comenzando no, pero está siendo más evidente ahora. Y sí, digamos, tiene que ver con el potencial riesgo a la salud. Está bueno el ejemplo para que vean que riesgoso no quiere decir que explote, ¿no? Puede haber muchos tipos de riesgo, o no quiere decir que lo vayas a comer y solo por ese hecho te vayas a morir o tener un problema grave, pero bueno, vean cómo los grados de riesgo pueden variar y pueden estar dentro de un gran espectro. Y en este sentido, algo muy importante que se sostiene es que el deber de información en cuanto a los riesgos y las advertencias tiene que ejercerse precisamente exponiendo la gravedad, valga la redundancia, en grados y o frecuencias, ¿sí? Desde los elementos que son per se o en sí mismos dañosos, bajando por distintos grados en cuanto a la información. No quiere decir que la información no se dé, pero tiene que ver con la manera en que esta información está presentada, ¿sí? No es lo mismo que un producto tenga riesgo de muerte y además otros riesgos, sino ponerlo adelante que el riesgo de muerte quede atrás, a la caja del producto, en la letra chica. Sí, tiene que ver con la manera en que se exponen estos riesgos, más allá de que se deben informar todos, para generar esta visibilidad. ¿Valeria? Y que los signos que eso que hablabas son, por ejemplo, el de la llamita, viste que te ponen una llamita que no los pongas al fuego, o el de la calavera, el del triángulo, ¿no? Y van como desde el desodorante que te dice ponételo a 15 centímetros y te muestran el dibujito, hasta ese que tiene así como muchas etiquetas de calavera, de fuego, de todo. Les voy a mostrar acá de una señora. Ahí ven, ahora la saco, todo preparado de antes. Perfecto. Acá yo les había copiado, esto fue el año pasado, algunos ejemplos, ¿sí? Que seguramente todos lo vieron. Estos son el caso, tiene que ver con las advertencias gráficas. ¿Y Bruno? El de piso mojado. El de piso mojado, que está el cartelito que él se resbala el macaco. Sí, ahí eso está bueno el ejemplo porque sería, me parece, más bien un riesgo asociado a un servicio. Ahí está. O a un potencial riesgo en el marco de la prestación de un servicio. O en el marco del acto de consumo o en el marco de la relación de consumo. Por ejemplo, en el supermercado. Ahí no necesariamente, no hay necesariamente un riesgo asociado a la adquisición de un producto, sino a un potencial riesgo que puede suceder en el marco de la prestación de un servicio o en ocasión del acto de consumo. Bruno. Profe, los logos, eso de, por ejemplo, de que puede causar algún daño casi de muerte, ¿tiene que estar enfrente del producto o pueden estar en cualquier lado de la caja, por ejemplo? Están atrás. No es que la ley te diga tiene que estar al frente, pero si nosotros decimos que tienen que ser visibles y fácilmente identificables, digamos, la lógica o la razonabilidad indica que tienen que estar por lo menos en el frente o en el lugar donde la persona lo ve y los encuentra, o incluso en varios lados del empaque. Bien. Además de todas las advertencias, se debería informar también
de cuáles son las medidas que se debe adoptar ante el acaecimiento de daños. Y acá lo vemos bien evidente en el caso de los medicamentos y de las sustancias y de los productos químicos. Vieron, por ejemplo, en el caso de los productos de limpieza, que dice, bueno, no consumir, no ingerir, pero si usted lo ingiere, si entra en contacto con sus ojos, llame a tal lugar o siga tal medida. Bueno, ese sería un ejemplo claro. Y también se sostiene que se debe informar sobre los riesgos aun cuando el producto esté destinado a ser utilizado por un consumidor experto. Y esto tiene que ver con que estos productos, una vez puestos en el mercado, más allá de que por su naturaleza o sus condiciones intrínsecas estén destinadas para ser utilizados por un consumidor experto, en definitiva y a la práctica pueden ser adquiridos por consumidores del público general sin ninguna versación en concreta sobre su utilización. De ahí que los riesgos tienen que estar debidamente advertidos, aún en el caso que por su naturaleza el producto esté destinado al público experto. Y acá viene la pregunta, que está bueno los ejemplos que fueron poniendo para ver en la práctica cómo esto se da, de quién debe informar. ¿Debe informar solo el fabricante? Bueno, no. Se sostiene que todos los sujetos que participan de la relación de consumo deben informar en cuanto posean información sobre los riesgos de daños posibles de ser producidos por el producto. Y esto lo podemos ver claramente en el caso de los productos importados, ¿sí? Que quizás el fabricante no coloca, por ejemplo, en idioma español las instrucciones, pero sí el importador sabe que se trata de un producto riesgoso, entonces, en tanto posea información específica sobre los posibles riesgos de daños, estaría abarcado por esta obligación de informar y de eventualmente complementar la información disponible para que ésta pueda estar al alcance del consumidor. Y si bien esto es un tema que lo vemos bien en el caso de los productos, no podemos perder de vista que la ley 17.250 también hace alusión a los servicios, ¿sí? Quizás es más difícil visualizar estas hipótesis en el caso de los servicios, pero la postura mayoritaria sostiene que este régimen también alude a todos los servicios, sean potencialmente riesgosos o no, y básicamente cuando se habla de el vicio del servicio, se hace alusión al servicio incorrectamente prestado, que tenga como consecuencia causal la producción de un daño. Y esto nos lleva ya directamente al artículo 35, en cuanto a un punto que también ya adelantamos la clase pasada, que tiene que ver con la responsabilidad de los profesionales liberales, que yo ya les había dicho que esta prestación de servicio queda abarcada por las previsiones de la ley 17.250, que nos dice que la responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la naturaleza de la prestación asumida. ¿Sí? Esto nos lleva digamos, a las construcciones doctrinarias en materia de obligaciones de medios y de resultados. Y depende cuál sea la prestación asumida por el profesional, va a ser la naturaleza de la responsabilidad. Lo importante de esto es conceptualmente que el profesional liberal, sin dudas, bajo el régimen de la ley 17.250, puede constituirse como un proveedor, y este concepto de profesional liberal no es un concepto jurídico necesariamente, en el sentido de que la ley no nos dice qué se entiende por profesional liberal, sí lo toma en cuenta, pero posee ciertas características fácilmente identificables, como la habitualidad, la reglamentación, la necesidad de cierta habilitación para poder ejercer la profesión, presunción de onerosidad y también un elemento de autonomía técnica.
Y en este sentido, Zafir, cuando se pregunta, bueno, ¿qué es un profesional liberal? Para entender que si estamos o no dentro del ámbito del artículo 35, nos dice que nuestra normativa alude a una disposición amplia de profesional liberal como aquel experto en determinada área del saber, sea esta técnica científica o práctica, que requiere habitualidad en su ejercicio, conocimiento específico, habilitación para ese ejercicio otorgada por algún centro de formación específico, no necesariamente universitario, y experiencia demostrada en la actividad y autonomía técnica, aun cuando sea dependiente jurídicamente. Eso, bueno, es una situación que se da bastante en la práctica. No sé si van entendiendo, tienen alguna duda antes de que pasemos directamente a los remedios. No, está, viene bárbaro. ¿Y Valeria? A mí me quedó una duda cuando dijiste quién debe informar. Y yo entendí todos los miembros de la relación, puede ser, pero no. Sí, más bien concretamente lo que dije fue, no lo dije exactamente todos los miembros de la regulación, sino como todos los partícipes de este sistema de consumo, sí, todos los partícipes de la relación de consumo. Y entonces los consumidores finales también tenemos la obligación. Bueno, no, perdón, excluyendo al consumidor final. Más allá de eso que se discute, bueno, cuál es el alcance de el deber de informarse, bueno, digamos, no estamos en este ámbito. No, porque en realidad, buscando un ejemplo, había entendido eso y digo, me acordé de la vacuna del COVID, cuando los consumidores de esa vacuna, un grupo de consumidores, como que querían explicar cuáles eran las consecuencias negativas, mientras que en las que la creaban a las vacunas no decía, pero dije, es como, en realidad la gente, por más que sepa que algo le hizo mal, no salimos a decirlo más que sea una denuncia. Pero entonces, los que tienen la obligación son el fabricante o solo el proveedor, o el fabricante, el exportador y el proveedor. Sí, todos los miembros de esa cadena, todos los partícipes, tendrían la obligación, porque acá, claro, es cierto que el consumidor o grupos de consumidores o grupos de interés a veces salen a decir sí, los riesgos son tales o no, bueno, pero lo importante es que normativamente es quién tiene la obligación, y bueno, en realidad no hay una obligación del consumidor de salir a exponer los riesgos, sí puede hacerlo si quiere denunciarlos en el ámbito que la ley lo permite, pero no, sería todos los integrantes de esta cadena. ¿Se acuerdan que el viernes, cuando vimos el concepto de proveedor, dijimos que la ley prevé un concepto amplio, ¿sí? Que hace referencia a todo sujeto que en forma profesional produce, importa, distribuye, comercializa productos o servicios para su introducción en el mercado. Y habíamos dicho que estas categorías de productor, importador, distribuidor, comerciante, no son taxativas, porque si bien naturalmente decimos, bueno, ¿qué otro sujeto además de estos hay? Bueno, si apareciera otro también quedaría abarcado. Por lo que el proveedor no es necesariamente el vendedor, ¿sí? Es un concepto jurídico más amplio que tiene esta vocación abarcativa de abarcar, valga la redundancia, a todos quienes forman parte de la cadena de puesta en circulación del producto. ¿Quedó claro? Sí. Sí, gracias. Bueno, bien. Entonces, vistos los distintos hechos dañosos, vamos a la pregunta que se deben estar haciendo, que es, bueno, ¿cuáles son los remedios que tienen consumidores ante estas situaciones que vimos? Entonces, ¿cuáles son los remedios que tiene el consumidor ante el incumplimiento del proveedor de la obligación de actuar de buena fe e informar? Tenemos que ir al artículo 32, que nos dice que en este supuesto, tanto la etapa precontractual de perfeccionamiento o de ejecución del contrato, se da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el cumplimiento del contrato, en todos los casos, más los daños y perjuicios que correspondan. Y estoy segura que más de uno ya advirtió algo raro en esto que estamos leyendo, que lo vamos a ver ahora. Digamos que a modo de resumen, este artículo establece que los remedios
disponibles ante este supuesto son a elección del consumidor, la reparación, la restitución o incumplimiento del contrato. En todos los casos, más los daños y perjuicios que correspondan. ¿Cuáles son los que corresponden? Ustedes ya lo saben, si son compensatorios, si son moratorios, demás. Por tanto, dado este supuesto, el consumidor podría optar por elegir entre reclamar la ejecución forzada específica o la ejecución por equivalente, ¿sí? La pretensión indemnizatoria autónoma o incluso la resolución del contrato. Pero, ¿qué sucede? Vieron que este artículo hace alusión a la etapa precontractual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en realidad aplico el remedio resolutorio a la etapa precontractual cuando en realidad no hay contrato? Y bueno, sí, es un punto que la doctrina ha advertido, y en este sentido, Zafir, y yo entiendo que acertadamente, sostiene que en el caso de una violación a la obligación de informar en el periodo precontractual, la única opción sería la reparación de los perjuicios derivados de la transgresión de esta obligación de actuar de buena fe. Y, por ejemplo, sostiene que podría tratarse de los daños vinculados a que la oferta engañosa pudo privar de otra oportunidad de contratar, perjuicios que se generan por la eventual la eventual no concreción de otro negocio. Todo eso lo vence de daño indemnizable. Pero si, dado el caso de perfeccionarse una relación de consumo, una vez perfeccionado el contrato, se advirtiera que anteriormente, o sea, en el periodo precontractual, en el periodo de tratativas, hubo una violación de la obligación de informar, entonces en este caso sí podría aplicarse el remedio resolutorio. El problema es que es cuando se da este incumplimiento y el contrato no llegó a perfeccionarse, ¿sí? Cuando la relación queda únicamente en el periodo precontractual, ahí es donde entra esta apreciación que realiza Zafir, ¿sí? En caso de que el consumidor, por supuesto, opte por un remedio de cumplimiento específico o por equivalente, los daños a reclamarse son los daños moratorios, ¿sí? A modo de repaso, mientras que en el caso del remedio resolutorio, los daños son los daños compensatorios. Esto es a modo de repaso, aquí no hay particularidades con lo que ustedes ya estudiaron. El incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe repercute en otro ámbito, que no tiene que ver con los daños, pero está bueno traerlo a colación, que tiene que ver con el ámbito de la regulación del contrato de adhesión, porque el artículo 30 de esta ley nos habla de la cláusula abusiva y dice que es tal toda que por su contenido o su forma determine claros e injustificables desequilibrios entre derechos y obligaciones de los contratantes, etcétera. Más allá de que no lo vamos a ver porque es objeto más bien de obligaciones, es importante señalar que una cláusula en un contrato de adhesión que viola la obligación de actuar de buena fe se reputa abusiva, ¿sí? Y por tanto nula. Pues vean cómo entonces este tema de la buena fe tiene repercusiones no a nivel de daño, sino a nivel de nulidad, ¿sí? Hay como un doble haz de consecuencias. Esta nulidad, como ya saben, es el principio parcial, comprende únicamente la cláusula específicamente afectada, por lo que, bueno, como han visto antes, el juez ante esta nulidad tiene que hacer esa labor de integración del contrato y considerar si esa nulidad afecta elementos estructurales del contrato o no. No es para entrar mucho más porque no es necesariamente ámbito de esta asignatura, pero es para que vean cómo un mismo supuesto de hecho puede desencadenar diversas consecuencias en el ámbito de esta ley, ¿sí? Esta última que no necesariamente refiere con los daños, sino ya con un tema de nulidad. Y
el artículo 33 nos dice cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento del proveedor de cualquier obligación a su cargo, es decir, lo que ya vimos vinculado específicamente a la prestación comprometida. Y vemos que el artículo 33 nos dice, salvo que mediare causa extraña o no imputable, razón por la cual nos lleva una vez más a concluir que estamos ante un supuesto de responsabilidad de qué tipo en el artículo 33. ¿Subjetiva o objetiva? ¿Subjetiva? ¿Les parece? Más bien objetiva. Estaba pensando en la conducta, en la... No, estamos más bien en de cualquier obligación a su cargo, o sea, no importa qué va a ser. Sí, tengan presente que es más bien una categoría residual. Si es responsabilidad por incumplimiento por violación de la obligación de buena fe informar, artículo 32. Si estamos ante vicio, daños producidos por vicios o riesgo de la cosa o productos defectuosos demás, estamos en el artículo 34. Este artículo 33 nos daría la consecuencia para incumplimientos que producen daños que no tienen que ver con daños generados por el riesgo, vicio de producto, tampoco como consecuencia directa del incumplimiento de la obligación de informar y actuar de buena fe. Es un ámbito de aplicación, por un lado, más reducido, pero por otro lado, más residual. ¿Sí? Quizás lo que no entre ni en el 32 ni en el 34 podría entrar por el 33, verificado los supuestos de hechos. Así es un poco como funciona. Y nos da una serie de remedios que son a libre elección del consumidor, y el primero de ellos dice, exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible. Se trata entonces de la pretensión de cumplimiento específico o por equivalente, o la pretensión indemnizatoria autónoma en términos de Mariño para los que vayan a leer el tratado. Básicamente refiere a la ejecución forzada de la obligación. Y esto, bueno, es básicamente lo que ustedes ya han estudiado, ¿sí? Ese es el remedio 1. Y el remedio B, nos aparece acá alguna novedad, que tiene que ver con la aceptación de un producto o servicio diferente o la reparación por equivalente. Esto de aceptar otro producto o servicio funciona en lo que es el ámbito de cumplimiento defectuoso o inexacto. ¿Sí? Entonces, en este supuesto, si el consumidor lo desea, o cuando no puede lograr el objeto adecuado de la prestación en forma específica, tiene la facultad de optar por aceptar un producto o servicio diferente, o incluso que el producto sea reparado, ¿sí? Si él quisiera, podría llevarlo al lugar y entender que el producto sea reparado, o sea, arreglado, es una reparación suficiente. Aunque en este caso, si el producto que se le entrega en sustitución tuviera un menor valor que el producto o servicio que originalmente adquirió, en definitiva podría sostenerse que se haría acreedor de la diferencia de valor, ¿sí? Salvo aceptación expresa del consumidor del producto o servicio equivalente como suficiente indemnización. Y el punto C refiere ya directamente al remedio resolutorio, ¿sí? Resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, dice el artículo, monetariamente actualizado o rescindir el mismo según corresponda. Acá la norma tiene un tema terminológico que vieron que ya hace alusión a la resolución, a la rescisión. Esto tiene que ver con el tipo contractual, ¿no? En una discusión que no vamos a entrar, pero ustedes saben y lo van a ver más en profundidad en contratos, que hay contratos que son resolubles y hay contratos que son rescindibles. Eso tiene que ver con la naturaleza del contrato, su tipificación, la naturaleza de las prestaciones que surgen de él y demás. Entonces, como ya saben, refiere a la posibilidad de directamente extinguir este vínculo contractual, extinguir estas obligaciones recíprocas mediante la resolución o la rescisión.
y si ante esta resolución o rescisión el consumidor efectivamente cumplió con su prestación de pago, naturalmente tiene derecho a que éste se le restituya sin perjuicio de la reparación de los daños que pudieran corresponder, por ejemplo, por la frustración del negocio. Mariño también sostiene que aunque no surge el artículo 33, en base a la integración con el régimen de la responsabilidad contractual, podría adicionarse un remedio más, que es la reducción de la contraprestación, ¿sí? Que más allá de que no está en el elenco de estos remedios, dice, bueno, en definitiva, si nosotros integramos esto que estamos estudiando con el régimen de la responsabilidad contractual por la aplicación supletoria del Código Civil, deberíamos adicionar la resolución de la contraprestación, la reducción de la contraprestación. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son los daños indemnizables? Y acá la doctrina mayoritaria entiende que todos los daños, ¿sí?, ya sean previsibles o imprevisibles, situación diferente, como entiendo todos recuerdan muy claramente, a la del artículo 1346 del Código Civil, que ¿qué nos dice? Que la indemnización de los daños son ¿qué daños? Previsibles, imprevisibles, todos los daños. ¿En qué supuestos? En materia de responsabilidad contractual. Recuerdan que dice que se establece la indemnización por los daños previsibles al tiempo de la celebración del contrato, excepto los supuestos de dolos en los que se deben todos los daños, ¿sí?, los previsibles o los imprevisibles. Bueno, en materia de derecho de consumo esto no es así. Esto se presenta una excepción en cuanto a, en principio, el daño indemnizable comprende todos los daños, ¿sí?, los previsibles y incluso los imprevisibles, al tiempo de celebración del contrato. En materia de factor de atribución, ya lo vimos, se presenta en principio un factor de atribución objetivo, salvo en el caso de los profesionales liberales del artículo 35, que ahí ya el propio artículo dice que la responsabilidad puede ser subjetiva u objetiva según la naturaleza de la prestación. ¿Sí? Y si vamos al artículo 34, tenemos esta responsabilidad por vicio o riesgo de la cosa, ¿sí?, por productos o servicios defectuosos, en el que se prevé un régimen de responsabilidad objetiva ordinaria. Sí, no es una responsabilidad objetiva agravada, es una responsabilidad objetiva ordinaria. No se excluye en principio ninguna causa extraña no imputable como fundamento del eximente de responsabilidad del proveedor en este concepto amplio que nosotros venimos manejando. Con lo cual, en este marco de indemnización de daños, las causas extrañas no imputables serían todas las que ya ustedes conocen, pero hay algunas causales específicas que son propias de este sistema que estamos estudiando. Y vamos a ver tres, ¿sí? En primer lugar, la doctrina se pregunta, bueno, dado un supuesto de producto o servicio defectuoso, mayormente un producto, que causó un daño a un consumidor, ¿puede el proveedor eximirse de responsabilidad por un uso no razonable o imprevisible de producto por parte del propio consumidor o usuario? Esa es una de las primeras preguntas que se hacen. Y en caso afirmativo, ¿esto podría entenderse como una causal eximente de responsabilidad, es decir, como una causa extraña no imputable? Bueno, en este caso Mariño sostiene que el riesgo asumido por el proveedor
se limita a los casos en que el producto o servicio es utilizado en forma razonable o previsible por el consumidor o usuario. De lo contrario, dice él, podría exonerarse, aunque con ciertas excepciones, no es como una postura absoluta, dice que habría ciertas excepciones. Por ejemplo, en caso de usuarios o consumidores vulnerables, por ejemplo, niños, ancianos, personas discapacitadas, entre otros supuestos casuísticos, y tampoco, obviamente, cuando el producto no contiene información de uso adecuada, ¿sí? Es como una postura general, pero que, como les decía, no es necesariamente absoluta, ¿sí? Admite estas moderaciones. No entendí. ¿Cuál vendría a ser entonces la causa de exoneración del producto? Bueno, la pregunta que se hacen quienes han estudiado este punto es si el proveedor podría exonerarse porque el consumidor no realizó un uso razonable o previsible del producto. ¿Sí? Pero no entraría eso de la falta de información y eso porque ya ahí lo aplicamos en estos otros artículos que ya lo vimos. Claro, entonces precisamente lo que dice el profesor Mariño es eso. Bueno, en realidad, si no contiene información de uso adecuado, yo proveedor no me puedo exonerar de responsabilidad, precisamente porque tengo una obligación de hacerlo mediante otros artículos. Y precisamente porque hay consecuencias específicas para el defecto de información. También se evalúa si el proveedor podría exonerarse de responsabilidad ante el supuesto de no haber sido él el que puso en circulación en el mercado el producto o no prestó el servicio. Y en base a ciertas referencias que hay en la ley 17.250, se sostiene con carácter general que el proveedor podría exonerarse de responsabilidad si prueba que él no puso en circulación el producto o servicio o que directamente, en el caso de los servicios, no lo prestó. ¿Sí? Esto en realidad lo estamos estudiando en el ámbito de eximientes de responsabilidad. No necesariamente sería una causa extraña no imputable. O sea, yo no lo veo tan en el marco de ese concepto, pero bueno, por una cuestión de digamos, claridad conceptual, lo estamos viendo así para que les vaya quedando más claro. Y por último, tenemos un tema bien importante que da para hablar mucho más de lo que vamos a hablar hoy y está bueno que lo lean de los textos, que tiene que ver con la eximente de responsabilidad de riesgos de desarrollo. Estos riesgos de desarrollo son aquellos defectos de un producto o de un servicio que el estado de la ciencia y o de la técnica no permitían prever en el momento de ponerse en circulación o verificarse la prestación del servicio. Entonces la pregunta en este punto es, verificar un daño como consecuencia de un defecto, por ejemplo, en un producto determinado. ¿Puede el proveedor exonerarse de responsabilidad aludiendo a esta causal de riesgos de desarrollo? Es decir, diciendo, bueno, en realidad este defecto no era posible ser conocido al momento de puesta en circulación del producto, porque el estado de la ciencia y de la técnica en ese momento no hacían posible preverlo. Esa es la pregunta que se estudia al analizar los riesgos de desarrollo. Y lo cierto es que no hay una disposición específica en la ley 17.250 en cuanto a esta causal, ¿sí? Ni en un artículo especial, ni a nivel de causa eximente. A partir de lo cual, como en todo, en el derecho surgen dos posturas. Una, que la admite, ¿sí? Admite la eximente de responsabilidad por riesgos de desarrollo, es la postura de Zafir. Y otra, que
es la postura primordialmente seguida por Gamarra, que dice, bueno, en realidad no la admite porque dice que no tiene esa nota de externalidad o exterioridad al proveedor, que en definitiva sería una de las causas extrañas no imputables, y porque en definitiva en esta postura formaría parte del elenco de riesgos asumidos por el proveedor en base a una responsabilidad objetiva basada en riesgos. Básicamente, entonces hay dos posturas, los que lo admiten como causa eximente y los que no, pero lo importante de este tema es tener claro que este tema de los riesgos de desarrollo es un tema que es particular a lo que hace a las relaciones de consumo, ¿sí? Por algo no lo estudiamos cuando estudiamos la causa extraña no imputable en el régimen general, y lo estamos viendo en este caso. Y con esto terminaríamos lo que tiene que ver con las eximentes de responsabilidad. ¿Sí, Antonio? Profe, una pregunta. Por ejemplo, cuando hay un defecto de fábrica, Sí. ¿a quién se le imputa este defecto? ¿Al propietario de la fábrica? ¿Al que distribuye? Ahora vamos a eso, ya. Porque precisamente el punto siguiente que tenemos para ver hoy es el de la legitimación pasiva. Que esto responde a la pregunta de Antonio y de otros compañeros que fueron haciendo a lo largo de estas dos clases. Es bueno, bárbaro, dado un supuesto de incumplimiento de obligaciones, dado un supuesto de daños como consecuencia de un producto defectuoso o incluso de la obligación de actuar de buena fe, ¿quién responde? Volvemos al comienzo en cuanto a que la definición de proveedor no es una definición acotada, sí, es una definición amplia. El tema es cómo se distribuyen las distintas responsabilidades. Sí, Lorenzo. A mí me quedó una duda de antes, cuando habíamos hablado de la parte de instrucciones de uso, que no estoy entendiendo bien si es de esa parte o si es de lo último que hablamos recién, que es el tema de que habíamos hablado de todo, que era necesario que esté en idioma español y todo, pero ¿qué pasa si todas las instrucciones, por ejemplo, de un medicamento, pongámosle, que esté explicado todo de una forma, si bien en idioma español, pero esté todo explicado de una forma técnica y compleja, que una persona común no entendería? Bueno, eso sería un gran problema para el eventual legitimado pasivo, ¿no? Porque podría entenderse que hay un defecto de información. La información tiene que ser suficiente, clara y veraz. O sea, si el consumidor promedio no es capaz de entenderlo, entonces digamos que hay un defecto de claridad. Y también esto tiene que ver con lo que hablamos de que no necesariamente tienen que apuntar a un consumidor experto, ¿sí? De ahí que los tecnicismos excesivos podrían contrariar la claridad. Y bueno, eso dado un caso de eventual imputación de responsabilidad, sería una situación bastante complicada para el sujeto que se pretenda identificar como responsable, ¿sí? Quedó claro, sí, muchas gracias. Por favor. Bueno, entonces volvemos que el concepto de proveedor es un concepto amplio, esto necesariamente repercute en lo que tiene que ver con la legitimación pasiva y específicamente el artículo 34, en el caso de productos defectuosos y servicios defectuosos, nos dice que el comerciante o distribuidor solo responderán cuando el importador y el fabricante no pudieran ser identificados. De la misma forma, serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales. Esto nos lleva a concluir que hay dos pares de responsables. Por un lado, el importador y el fabricante. Por otro lado, el comerciante o el distribuidor. Y este artículo nos dice que inicialmente van a ser responsables el proveedor y el fabricante.
pero hay ciertos supuestos en los que se les va a poder atribuir responsabilidad al comerciante o al distribuidor. Supuesto 1, cuando el importador y el fabricante no pudieran ser identificados. Y el otro supuesto tiene que ver cuando el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales. Esto tiene que ver con el defecto de conservación, ¿sí? Inicialmente, o bueno, cuando hay una alteración en las condiciones originales, cuando ya sea el comerciante o el distribuidor realizan algún tipo de incidencia material en la conformación del producto. ¿Cuál es el fundamento de esto? Es que se parte de la premisa inicial que el intermediario, o sea, el comerciante o el distribuidor, en principio no tendría una forma real de evitar el riesgo o vicios que provienen directamente de la fabricación, en el caso de defectos de fabricación. Entonces la norma dice, bueno, en realidad es un defecto de fabricación que responde el fabricante, porque no se le podría exigir razonablemente al intermediario que evitara en forma fáctica tangible el riesgo. Más allá de lo que hablamos de esta obligación de todos los actores a la cadena de comercialización de proveer y mejorar la información en tanto la tengan. Pero bueno, en lo que tiene que ver con los defectos de fabricación, no es algo que se dice que está en la órbita de control del intermediario. De ahí es que la norma de esta solución. Y el artículo 33 nos dice que el proveedor responde de los daños que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito, ¿sí? Ya, más allá de lo que hablamos de los previsibles o imprevisibles, habla de todos los daños que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito. Bruno. ¿Me podría repetir cuáles eran los responsables inicialmente? Los responsables inicialmente son el fabricante el importador y el importador. El importador y el fabricante, salvo las excepciones que vimos, que es cuando estos no pueden ser identificados o cuando el defecto se origina causalmente con un defecto de conservación, el daño se origina causalmente con un defecto de conservación o cuando se alteran las condiciones originales, es decir, las condiciones de fábrica del producto que ocasionó el daño. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe, gracias. Bien. En algunas jurisdicciones esta responsabilidad se estructura como una responsabilidad solidaria, pero en el derecho uruguayo se trata de una responsabilidad in solidum o concurrente. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de todos los elementos que refieren a la responsabilidad in solidum. Una unidad de objeto, es decir, una idéntica obligación indemnizatoria, una pluralidad de deudores, pero diversa causa. ¿Por qué? Porque el comerciante o distribuidor responden en tanto intermediarios, mientras que el fabricante y el importador responden en virtud de otra causa, ¿sí? En virtud de otro fundamento. De ahí que se dice que es una responsabilidad in solidum, porque hay diversidad de causas. Pero verificado el supuesto normativo que habilite de responsabilidad, el consumidor podría reclamar a cada uno por la totalidad de la obligación indemnizatoria respectiva, ¿sí? Esto también, todo esto que estamos viendo lo tienen en los textos, ¿sí? Yo traté de basarme bastante en la lectura que tienen porque es un tema bastante amplio, entonces está bueno que si tienen dudas tengan todo para consultar. Y para ir cerrando, vamos a un tema importante que es la prescripción y la caducidad.
¿Qué le ven de distinto a esto del régimen general? Cuando hablo de prescripción y caducidad, ¿qué me pueden decir? En la responsabilidad civil general, ¿tenemos prescripción, Valeria? Profe, que acá hay otros plazos, ¿no? Hay plazos distintos, pues son más acotados. Pero más que eso, en el derecho común tenemos prescripción, sí, y caducidad. Sí. No. No, ¿verdad? Tenemos prescripción, pero no caducidad. En el ámbito de la ley de relaciones de consumo, tenemos ambas cosas, más allá de las particularidades que vamos a ver, que sí es cierto que son plazos diferentes. Entonces, no vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con la distinción conceptual entre prescripción y caducidad, porque podríamos estar el día entero, además de que es algo que ustedes ya saben, a la hora de repasar el tema, lo repasan si queda alguna duda, pero es importante tener presente que en este marco de esta normativa tenemos ambos institutos. Esto está regulado en los artículos 37, 38, 39 de la ley. El artículo 37 nos dice que el derecho a reclamar por vicios aparentes o de fácil constatación, salvo aceptación expreso de los mismos, caduca en 30 días a partir de la provisión o servicio del producto no duradero y en 90 días cuando se trata de prestación de productos o servicios duraderos. Y nos dice que el plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la finalización de la prestación del servicio. Y también habla de una causal de interrupción, que dice que dicho plazo se interrumpe si el consumidor efectúa una reclamación debidamente comprobada ante el proveedor y hasta tanto éste deniegue la misma en forma inequívoca. Y en el caso de vicios ocultos, estos deben evidenciarse en un plazo de 6 meses y caducan en los 3 meses del momento en que se pongan de manifiesto, ¿sí? Tomando el mismo, la misma fecha de cómputo. El artículo 38 es quizás el que tiene alguna particularidad mayor desde el punto de vista del análisis. Alguien que lo lea, así yo descanso un poco y lo vamos analizando. Lo leo, profe. Artículo 38. La acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un plazo de 4 años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, del vicio o defecto y de la identidad del producto o fabricante. Tal derecho se extinguirá transcurrido un plazo de 10 años a partir de la fecha en la que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio causante del daño. Bueno, bien. Y ahora presten atención porque esto es importante en la medida que este artículo nos habla de 2 plazos. En primer lugar, un plazo de prescripción y un plazo de caducidad. Tenemos un plazo de caducidad de 10 años, ¿sí? Empezamos por el inciso segundo, que se computa a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio para la reclamación de la reparación de los daños personales. Pero la acción para reclamar prescribe en un plazo de 4 años a partir de la fecha en que el actor tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, vicio o defecto y de la identidad del productor o el fabricante. Es decir, que en ese lapso de 10 años, ¿sí? Es donde el daño, el vicio, el defecto puede manifestarse, ¿sí? Es un plazo de caducidad. Pero manifestado, por ejemplo, el daño, es decir, tuvo conocimiento del actor del daño o manifestado el vicio o el defecto, comienza a correr un plazo de 4 años, que es un plazo de prescripción para el ejercicio de la acción. La duda, antes de eso, el término colocar el producto en el mercado se dice que equivale a la adquisición
del producto, ¿sí? Porque puede ser que el producto esté disponible para la venta, pero no se adquiera, entonces pueden pasar más de 10 años y la caducidad puede computarse. Digamos, es medio obvio, pero se los comento porque lo van a leer en los textos. Pero bueno, la duda práctica que se genera en este supuesto es, sí, supónganse que el daño ocurre en el 9º año, o incluso en cualquier año posterior al 6º. Pero el 9º es más evidente. ¿Tiene el consumidor 4 años para reclamar o la acción indefectiblemente caduca a los 10 años? Sí. Entonces, en definitiva, en ese caso, el plazo de prescripción se le acotaría y tendría únicamente un año para ejercer la acción. Ahora sí entiendo. Y acá hay dos posturas. Una que dice que el derecho caduca indefectiblemente a los 10 años, es un plazo de caducidad y la ley no hace excepciones. Y otra, que es la postura de la profesora Zafir, que es una postura más pro consumidor, más proteccionista y demás, dice, bueno, que en realidad en ese caso, igualmente, más allá de lo que establece la ley, habría que garantizarle al consumidor la totalidad del plazo de 4 años para poder ejercer la acción. Esto, en definitiva, es un problema práctico que puede suceder y lo importante que se queden es que hay dos posturas al respecto, ¿sí? Una que es como más apegada al texto de la ley y otra que es un poco más basada en todo lo que es el espíritu inspirador de esta normativa que vinimos analizando en estas dos clases. Y por último, el artículo 39 nos habla de las formas de interrumpir la prescripción y habla de la presentación de la demanda o la citación a juicio de conciliación siempre que sea seguido la demanda dentro del plazo de 30 días de celebrado el mismo, si es celebrada la conciliación. ¿Valentina? Profe, me quedó la duda entonces acá de la caducidad y prescripción. ¿Qué fue lo que usted dijo de colocar el producto? Porque Claro. si el producto se colocó, es como eso que usted dio el ejemplo del 9º año. Claro, porque el artículo 38 dice que la caducidad se cuenta a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado. Pero claro, Mariño, entiendo que con acierto, dice, bueno, este término, colocación de producto en el mercado, alude a la adquisición del producto, ¿sí? Porque, bueno, es una postura que es más favorable y más razonable desde el punto de vista del consumidor, en el sentido que, por decir un ejemplo quizás muy extremo, el producto puede estar 10 años en el supermercado o puede estar 5 años y no por eso me debería estar corriendo un plazo de caducidad si yo no lo adquirí. Claro. Por eso es que hace esta interpretación. ¿Quedó claro ahí? Sí. Bueno, muy bien. Con esto, un poco rápido, ya sé un poco intensos de estas dos clases, estaríamos terminando las dos clases de consumo. Bueno, si tienen alguna duda ahora la podemos ver. El miércoles también voy a dar otro tema, pero cualquier duda también la podemos ver el miércoles, si les van surgiendo. Sí, Valentina. A mí me quedó en el artículo 32, eso que dijo de las negociaciones precontractuales. Eso vendría a ser las ofertas, o sea, directamente si a mí la información que me está dando el proveedor no me cierra, sí. Cancela la... Oferta, ¿no? Sí, o puede ser en el caso de la oferta, pero no lo circunscriba solo a la oferta. Podría avanzarse un poco más en lo que son las tratativas. Pero sí, obviamente la oferta por sí sola está en el ámbito del... Si lo tenemos que identificar cronológicamente, lo tenemos en el periodo precontractual, sí. ¿Algo más? Gracias, profe. Bueno, nos vemos el miércoles entonces y cualquier duda que les surja la vemos ahí sin problema, ¿sí? Bárbaro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buena jornada.
8, 412.